Bueno, está con nosotros el doctor Cristian Alberto Cao. El tema es el tema de la designación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Ustedes saben que tanto Lijo como García Mansilla son los candidatos que tiene el gobierno para la Corte, que ahora dijo que puede actuar con 3 miembros y eventualmente apoyarse con jueces. El gobierno me parece que suspende la idea de nombrarlos por decreto, entendiendo que si esto es rechazado por el Senado, bueno, y por los propios jueces, tendrán un inconveniente político o en todo caso buscarán el consenso para el 2025. ¿Es así, Cristian? ¿Cómo lo ves? Buenas tardes, buenos días. Hola, ¿qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Sí, efectivamente. Sería primero interesante plantear cómo es la regla general para la designación de los jueces de la Corte Suprema. Nuestra Corte Suprema hoy tiene 5 miembros. Y según nuestra Constitución, los jueces los designa el presidente con acuerdo del Senado. Sí. Un Senado que necesita una mayoría calificada, 2/3 partes de los presentes, en una sesión pública. Esa es la regla general, por la importancia que tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Argentina. Fijémonos que la Corte Suprema es la que a lo largo de la historia nos ha reconocido derechos, por ejemplo, el derecho a casarse y también a divorciarse, la prohibición del despido arbitrario, o la semana pasada la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de un artículo de la Constitución de la provincia de Formosa que había llevado a que el gobernador esté alrededor de 20 años ininterrumpidamente en esa gobernación. Por eso es la importancia de tener una... Marca el rumbo de un sistema democrático y republicano también. Y también del reconocimiento de nuestros propios derechos. Por eso no hay que ver las resoluciones de la Corte Suprema como algo lejano para el ciudadano. Forma parte del reconocimiento y la garantía de nuestros derechos. De ahí a la importancia de tener jueces serios y que estén a la altura de lo que necesitamos en una república y un Estado constitucional de derecho. Entonces, la regla general es la designación del presidente con acuerdo del Senado. El diseño institucional lo que busca es mantener una suerte de equilibrio de poderes. Pero, excepcionalmente... Perdón, hago un paréntesis para remarcar esto. Esa atribución, o el Poder Ejecutivo, tiene la atribución de nombrarlos por decreto eventualmente. Los nombra con acuerdo del Senado. Ahí está. No es juez hasta que el Senado no le preste la conformidad con 2/3 partes. Fíjate que estamos hablando de una mayoría muy calificada. Claro. 2/3 partes de los presentes en una sesión pública convocada a tal efecto. Que busca el diseño constitucional que intervenga tanto el Poder Ejecutivo como también el Congreso como una de las cámaras, el Senado como una de las cámaras del Congreso de la Nación. Esta es la regla general. Así es como se designan la totalidad de los jueces de la Corte Suprema. Para otros jueces interviene el Consejo de la Magistratura. Es decir, que el Poder Judicial tenga un diseño apoyado por los dos poderes que lo componen. Ejecutivo que lo designa, Senado que presta la conformidad o presta el acuerdo. Y esta es la regla general. Ahora, también hay que decir que hay una excepción que es excepcionalísima y que data de 1860, cuando las sesiones parlamentarias tenían otra duración. Era más el tiempo que el Congreso no sesionaba que sí sesionaba. Sí. La Constitución de 1853 establecía que el Congreso sesionaba 5 meses y 7 meses no. Claro, imaginemos el diputado o el senador que venía de la provincia de Jujuy, de Salta, de Tucumán, y no venía en avión, venía en carruaje, por lo tanto tardaba mucho tiempo. Dependiendo el año. Tardaba mucho tiempo en venir a la capital federal, en ese momento municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, y necesitaba un tiempo de viaje. Por lo tanto, el Congreso era más el tiempo que no sesionaba que el que sí sesionaba en sesiones ordinarias. Por eso, la Constitución en 1860, una pequeña reforma, le permitió a que el presidente designe jueces en comisión. Es una circunstancia excepcional. Y además de ser una circunstancia excepcional, hoy, en el año 2024, no hace muy bien al sistema republicano que digamos. Te explico por qué. Porque la propia Constitución establece que esa designación en comisión va a requerir que durante el año próximo, mientras dure la próxima legislatura, dice la Constitución, el Senado se aboque al tratamiento de ese asunto y que eventualmente le preste el aval o no. Y si no le presta ese acuerdo, esa conformidad, el Senado deja de ser juez. Quiere decir que expira, que termina la designación una vez que el Senado le dice no le presta conformidad. De ahí esa suerte de
carácter excepcional. Primer punto. Segundo punto, además el presidente, si opta por este mecanismo que, insisto, está en la Constitución, pero no es saludablemente republicano, debería justificar por qué. ¿Por qué digo esto? Porque en un día entramos en feria judicial. Durante el mes de enero hay descanso, hay feria judicial, por lo tanto, salvo circunstancias realmente excepcionales, el Poder Judicial no trata, entra en feria. Por eso el gobierno, y lo dijo el vocero Adorni, no recuerdo exactamente la palabra, pero algo así como si se enmaraña o se empantana, ahí me acordé, empantana la situación del desenvolvimiento de la justicia, va a recurrir al nombramiento por decreto, si no, no lo van a hacer. Sí, sucede, Hugo, que también la propia reglamentación y la ley establece que existen mecanismos para el eventual caso que no haya acuerdo en los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para arribar una sentencia, para suplir o para sustituir esas vacancias. En primer lugar, la designación de conjueces, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace poco actualizó el reglamento, la designación de conjueces que suplan las vacancias que hoy tiene la Corte. Quiere decir que durante el mes de enero, que tenemos feria judicial, no sería necesario completarlo por designación en comisión, y durante el mes de febrero la designación de conjueces supliría una eventual necesidad de contar con más miembros para completar esos 5 que requiere la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Recordemos que con 3 votos ya tenemos sentencia. Y luego, el 1 de marzo, se restablecen las sesiones ordinarias. El Congreso de la Nación y particularmente el Senado vuelve a estar en funcionamiento. Por lo tanto, naturalmente se aplica la Constitución en lo que requiere el consenso y el acuerdo del Senado para la designación de los jueces de la Corte Suprema. Correcto. Doctor Cao, gracias por la visita. Muchas gracias, que tenga buen año. Nacho Damonte en la calle.